Dios los bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor una vez más por estar conectados en este día del Señor. Hemos alabado, le hemos adorado, hemos realmente abierto nuestro corazón al único Rey de Reyes y Señor de Señores. No olvidemos que estamos ante la presencia del único Dios eterno y verdadero. Amén. Entonces, muy bien, vamos a orar en este momento para una vez más el Espíritu de Dios nos guíe y pueda guiar este tiempo de mensaje de parte del Señor. Mi Dios amado, te damos gracias. Tú eres el mismo ayer y por los siglos. Te pido una vez más que tú bendigas tu palabra, Señor. Tu palabra que es medicina, tu palabra que trae sanidad, que trae liberación, que trae la restauración. Tu palabra que convierte el alma, Señor. Que esta palabra llegue a tus hijos y aún a aquellos que no te conocen. Porque tu palabra es viva y eficaz. Transforma el corazón de los hombres y trae salvación y vida eterna. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre e Hijo. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Muy bien, en esta mañana quiero compartirles a ustedes acerca de un personaje que muchas veces ha sido poco quizás estudiado o leído, pero es un personaje que nos trae retos y desafíos. Hablamos precisamente de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Vamos a ver lo que implica la vida, más que nada su crisis. Juan el Bautista, como otros personajes de la Biblia, pasó por una crisis. A veces nosotros pensamos que los personajes bíblicos, aquellos quien Dios usa poderosamente, son superhombres o supermujeres. Y los leemos, hasta cierto punto los admiramos, pero pensamos que son especiales, que no son quizás como nosotros los demás creyentes hijos de Dios. Pero cuando vemos y leemos concienzudamente cada personaje, vamos a encontrar enseñanza y retos para nuestra vida. Crisis. Crisis. ¿Qué son las crisis? Las crisis se presentan de repente, repentinamente. Nadie lo puede evitar. Las crisis también no están previstas, vienen repentinamente. Y las crisis también son incontrolables, no la podemos controlar. ¿Qué significa? Que a veces nosotros, los seres humanos, pensamos que todo está bajo control, quizás teniendo, conocimientos intelectuales, dinero, posesión, en fin, muchas cosas. Y creemos que podemos controlarlo todo, hasta que llega la crisis. Las crisis son como dos rutas que se presentan en nuestro camino, en nuestra vida. Y esas rutas pueden llevarnos al triunfo o al fracaso. Entonces, enfrentar una crisis puede hacernos personas más fuertes o puede provocar lo contrario, ¿no? Hacernos derribar y caer prácticamente en desesperanza. O también podemos decirlo, la crisis nos ayuda a esforzarnos, escalar y subir la montaña, o simplemente quedarnos en el llano, quedarnos en el valle y morir ahí. Entonces, la crisis es un tiempo crucial en nuestras vidas. Hoy estamos pasando por un tiempo de crisis de diversa índole. Pero la crisis también es un momento decisivo. Escucha bien, es un momento decisivo para que haya un cambio en tu vida. Es una situación crítica en la que tenemos que tomar una decisión para enfrentarla. Hoy estamos pasando hay diferentes tipos de crisis. Hoy estamos pasando una crisis, se podría decir, situacional o accidental, ¿no? Sucedió y punto. No la esperamos y sucedió. Algo repentino, algo inesperado que nos hace a nosotros difícil enfrentarnos a algo desconocido y que está fuera de nuestro control. Y dentro de esa crisis situacional encontramos pues terremotos, economía, salud, lo que estamos viviendo hoy en día en lo que respecta a la pandemia. En resumen, las presiones y las crisis son parte normal de nuestra existencia como seres humanos. Personajes en la Biblia como Moisés, Job, David, Pedro, los discípulos y hasta Jesús se enfrentaron a este tipo de crisis. Dice la palabra que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, ¿verdad?
seres humanos como nosotros, pero también tuvieron que enfrentar esto. Veamos entonces en esta mañana un tipo de crisis, de diferente índole, como le digo, hay diferentes tipos de crisis, pero en esta oportunidad yo quiero tratar sobre la crisis de la que quizás muy poco se habla, de esa crisis que quizás los ministros del Evangelio no hablamos, de esa crisis que quizás los creyentes, por muy ungidos que estén, no hablamos. Es la crisis de fe. Es la crisis de fe. Y vamos a ver esa crisis que atravesó un personaje usado poderosamente por el Señor. Vamos a ver la crisis que pasó Juan el Bautista. Vamos a Mateo 11, 1 al 6. Mateo 11, 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondió Jesús y les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amén. Muy bien. Todos los creyentes aprendemos tarde o temprano que nuestra fe puede tambalearse cuando nuestras circunstancias son adversas. A veces nuestra confianza en Dios no es tan fuerte como quisiéramos. A veces nos hemos creído, porque somos usados por el Señor, muy fuerte, que todo lo podemos, que podemos enfrentar todos los grandes retos y desafíos, hasta que viene sobre nuestras vidas algo que jamás hemos experimentado, o algo que nos saca se podría decir, de nuestra casilla, algo que no podemos controlar. Y yo creo que aquí, en general, este tipo de crisis que estamos atravesando con respecto a la pandemia, eso ha afectado a todos, sin excepción, naciones completas, una crisis global completamente. Pero hablamos ahora de la crisis de fe de hombres y mujeres de Dios, ¿no? ¿Qué vemos acá? Vamos a leer lo que dice nuevamente. Volvamos a Mateo 11. Jesús está enseñando. Jesús está instruyendo como maestro a sus discípulos. Y de pronto, ustedes saben que Jesús y Juan el Bautista eran primos. Prácticamente el ministerio de Juan el Bautista fue previo. ¿Quién era Juan el Bautista? Era el precursor, el que había sido elegido por Dios para que preparara el camino del Señor. Era aquel que fue escogido desde el vientre de su madre, recuerden su historia. Y esto es importante entenderlo, hermano. Esto es muy importante para nuestra vida. Dios ya sabía el propósito que tenía con Juan. Madre estéril, y Dios le promete un hijo a Zacarías. Y ese hijo dice que el vientre ya fue separado y lleno del Espíritu Santo, para cumplir un plan y un propósito en esta tierra. Dice que él decía, voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Él empezó a preparar esa senda por la cual Jesús iba a venir. Cuando dice enderezad el camino del Señor, la historia de esos pueblos era que cada vez que venía un rey a visitar una aldea, una ciudad, la gente se esmeraba para que por donde iba a venir el carruaje sea un camino limpio de piedras, limpio de estorbo, con lo cual el rey o el invitado puede entrar sin dificultad. Y lo adornaban y lo arreglaban hermoso para que cuando llegue él. Eso es lo que hizo Juan el Bautista, preparar ese camino, limpiar esas piedras simbolizan del pecado, llamar al arrepentimiento. Cumplió una misión específica, para un tiempo específico, en una hora específica. Entonces,
Dios le dio vida y una misión que tenía que cumplir. Juan, en medio de todo esto, Jesús prácticamente ya estaba comenzando su ministerio y en ese momento, recuerden que aquí dice la palabra en Mateo 11, 2, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo. ¿Dónde estaba Juan? Cuando Jesús empezaba su ministerio enseñando y predicando, ¿dónde estaba Juan? En la cárcel. ¿Qué simboliza la cárcel? La cárcel simboliza soledad, abandono, desierto, un lugar de penumbras, un lugar aislado y un lugar preciso para que muchas preguntas vinieran a su mente. Y ahí es ahí, en la cárcel, en el momento de dolor, en el momento de encierro y en el momento de sufrimiento, que Juan entra en crisis. La pregunta, ¿por qué entra en crisis Juan? ¿Por qué nosotros entramos en crisis de fe? ¿Cómo nosotros hemos respondido durante todos estos meses frente a la cuarentena? ¿Cómo estamos respondiendo nosotros como hijos de Dios frente a la pandemia que estamos viviendo? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud frente a la situación laboral que enfrentamos? Hay falta de trabajo, no hay trabajo. ¿Cómo enfrentar aquello que de pronto hemos venido laborando y de pronto nos despiden del trabajo? ¿Cuál ha sido o cuál será nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud frente al futuro que viene? ¿Cuál es nuestra respuesta al panorama mundial, al panorama de crisis económica, social, política que se vislumbra en el mundo? Desde la cárcel, encerrado injustamente, Juan llama a 2 de sus discípulos. Llama a 2 de sus discípulos y le envía a Jesús para que le haga una pregunta. Y aquí está. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Qué tremenda pregunta. Y esto es uno de los pasajes que ha traído muchas preguntas también a nosotros como hijos de Dios. ¿Cómo Juan el Bautista, este hombre usado poderosamente por el Señor, en la cárcel hace una pregunta? Ciertamente es en la cárcel, ciertamente es en los momentos de crisis, en el momento de dolor, de sufrimiento que nos hacemos preguntas. ¿Cómo puede ser Juan el profeta, el precursor que anuncia el bautismo de arrepentimiento, el que testificó de Jesús, está ahora dudando de Dios? El que dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que dijo, yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. ¿Tú vienes a bautizarme? El que reconoció que hay uno mayor, otro mayor que yo, dijo él. Y es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿Qué sucede entonces con esa pregunta que envía Juan por medio de sus discípulos? ¿Qué le sucedió? ¿Qué había? Imaginémonos un momento, ¿qué había en el corazón de Juan? ¿Qué había en sus pensamientos en ese momento de dolor? Diría, pero Jesús, si es el Mesías, está él enseñando, visitando las aldeas, haciendo muchas cosas, porque acá dice que oía los hechos de Cristo. ¿Y a mí? ¿Y yo que soy el mensajero? ¿Y yo que soy el precursor? Estoy aquí en una cárcel. Estoy aquí. Lo que sucede, hermanos, es que Juan el Bautista, como muchos de los judíos, y esto es importante saber para poder entender el pensamiento que albergaba la nación judía. Juan el Bautista, como muchos judíos, había trazado en sus propios pensamientos lo mismo que todos los demás compatriotas, que el Mesías vendría, sí, para salvarlos, claro que sí, pero los salvaría de sus enemigos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel siempre había sido objeto de burla, objeto de escarnio, había sido esclavizado, había sido subyugado, y que él vendría
a librarlos de los romanos, que su reino se instauraría y que toda esa injusticia social se solucionaría con la venida del Mesías. Él decía, Juan, estoy preso, pero sí, espero, en cualquier momento, sí, en cualquier momento va a venir Jesús y me va a sacar de esta cárcel. En cualquier momento va a venir el Mesías y me va a liberar, estoy esperándolo. Pronto llegará y seré libre de esta cárcel. Pero espera, 1, 2, 3. Espera y no pasa nada. Por eso Él decide enviar a sus discípulos. Se le presentó dudas. Jesús no llega. Jesús no se acerca. Jesús no habla. Y Juan se confunde. De pronto siente que su piso, que estaba quizás en algún momento seguro, empieza a tambalear. Como cuando viene un terremoto, ¿verdad? Tú estás ahí tranquila, haciendo tus cosas, y de pronto se mueve el piso, sientes que todo se agita, se convulsiona, y tu corazón palpita, tu corazón se desespera, quieres salir, no sabes qué hacer. Y entra en una angustia, entra en una duda, entra en una desazón. Se confunde Juan. Sus pensamientos empiezan a atolondrarlo. Empiezan las dudas. Se confunde. ¿Por qué? Porque él había creado en sí su propio concepto de cómo debería actuar Dios, Jesús, en esos momentos. Él tenía su propia percepción del accionar de Dios. Del accionar de Dios. Así nosotros también, en diversas situaciones de nuestra vida, decimos, pero he orado, he ayunado. Señor, te he sido fiel, soy leal contigo, te he servido. ¿Por qué me pasa esto? Señor, tú sabes desde que te conocí, he fallado, he tenido mis debilidades, pero Señor, no te he abandonado, no te he dejado, he seguido contigo. ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este COVID-19? ¿Por qué me he quedado sin trabajo? ¿Y ahora qué será de mi familia? Y empieza la duda, y empieza la confusión. Miren lo que dice, sigue diciendo, ¿no? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Él se olvida. Fue en ese momento de dolor, de crisis, que se olvida que él había bautizado a Jesús. Se olvida que él había dicho, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se olvida de que él tuvo la gran experiencia de ver los cielos abiertos en el momento que Jesús era bautizado, y que dice la Biblia que vino el Espíritu Santo sobre Jesús en forma de paloma y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Y ahí estaba Juan como testigo. No lo podía negar. Juan estuvo ahí presente. Pero ahora sale a preguntar, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Es la crisis profunda de un hombre de Dios. Es la crisis profunda de un profeta. Es la crisis que pasamos tú y yo muchas veces, de alguna u otra oportunidad. Yo creo que en medio de esta situación que hemos estado y estamos viviendo, creo que ninguno nos hemos librado de alguna de estas preguntas. Es en los momentos de cárcel, de encierro, de desesperación, que nos olvidamos, escucha bien. Algo sucede en nuestra mente, algo sucede en nuestro interior porque somos de barro. Nos olvidamos de las promesas de Dios. Yo no estoy hablando del creyente que de vez en cuando lee la palabra, no estoy hablando de aquel que, bueno, pues de vez en cuando ora. Estoy hablando de un hombre de Dios. Estoy hablando de un profeta de Dios. Estoy hablando de un hombre que amaba a Jesús. Pero fue su duda tan grande y su dolor tan grande que expresa y lo habla así. Y lo
lo expresa libremente. Y de pronto nosotros también en esos momentos, creo que con esta situación que hemos vivido, le hemos dicho, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde estás? Estamos orando, Señor, porque todo esto acabe. Estamos orando, Señor, para que ya no haya más muertos de COVID. Estamos orando, Señor, por tantas familias que pierden a sus seres queridos. Tienen a su padre, su madre, su abuelo. Quizás no nos atrevamos a hablarlo, a decirlo, pero ya con la mente lo estamos diciendo. ¿Dónde estás, Señor? ¿Te has olvidado de nosotros? ¿Por qué pasa esto, Señor? Y son preguntas. Son dudas que pueden venir a nuestro corazón. Y como a Juan se le olvidó lo que él había vivido en esa experiencia maravillosa y rica con Jesús, también se nos olvida a nosotros. A Juan se le olvidó no solo ese momento, el ser precursor, el que preparó el camino del Señor, sino también se le olvidó la convicción de su llamado, que él había sido escogido, elegido y llamado para cumplir una misión. A Juan se le olvidó la voz que oyó allí el día de bautismo de Jesús. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Así son las crisis de los santos, porque lo que vemos, lo que estamos atravesando, lo que vivimos, son contrarios a lo que esperamos. Esa crisis de fe viene porque tenemos una idea ya preconcebida de las cosas. Mañana iré, haré esto, compraré esto, trabajaré en esto, lograré esto. Entonces ya nos hacemos un plan en nosotros. Y nos olvidamos que la Biblia dice, los planes son del hombre, pero la palabra final la tiene el Señor. Nos hacemos muchos sueños, proyectos y todo. Pero de pronto no resulta como hemos esperado. Porque esos pensamientos y planes nuestros humanos no son los mismos planes de Dios. Esas crisis que pasamos va en contra de nuestras expectativas, va en contra de nuestros deseos personales. Esas dudas que vienen a nuestra vida son producto muchas veces de nuestras frustraciones y de las falsas expectativas que nos hemos creado o que alguien nos ha hecho creer. Por eso, hermanos, hoy más que nunca, tenemos que aferrarnos cada día más a lo que así dice el Señor. No en lo que dicen los hombres, sino lo que dice el Señor a través de su palabra. La fe de Juan fue golpeada porque lo que él veía era todo lo opuesto a lo que él esperaba del Mesías. Él esperaba la liberación del pueblo de Israel. Él esperaba de pronto que lo sacara de la cárcel. Y él decía, ¿acaso él no traería justicia, libertad a los cautivos y salvación? Juan esperaba que Jesús obrara, ¿no?, de otra forma en ese momento. Aquí recuerdo, hermanos, quiero compartirles una ilustración. Y eso me ayudó mucho, marcó mi vida. Al año más o menos aproximadamente, o menos de mi conversión. Me convierto, no tenía trabajo, Dios me responde, Dios me da un trabajo con cristiano, no tenía trabajo y Dios me respondió. En ese momento apenas me convertí, me dio ese trabajo, me pagaba un buen sueldo, en fin, todo lo que yo le pedía, veía que Dios estaba respondiendo y todo andaba bien. Y en ese trabajo, de una empresa a nivel internacional, cristiana, yo me veía ya asegurado a mi futuro. Te daban todos los beneficios, todo, un buen sueldo y todo. Y yo decía, gracias, Señor. Aquí voy a trabajar, aquí voy a jubilarme, voy a tener mis pagos mensuales, mi pensión. Gracias, Señor, por el trabajo que me has dado.
Y tú sabes que lo necesitaba porque mis hijos eran chiquitos todavía, con mucha mayor razón. Y yo me hacía la idea. Ya había yo captado esa idea en mí. Y yo creía que ese era el plan de Dios para mí. Me sentía satisfecha, gozosa y tranquila. Hasta que se cerró la empresa, la institución, por problemas de violencia que hubo en nuestra nación. Se tuvo que cerrar. Fue algo imprevisto. Llegó una crisis a Perú y a algunas naciones por la violencia. Y tuvo que cerrar. Muchos nos quedamos en el aire sin trabajo. Y yo dije, ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué, Señor? Y ahora mi familia, y ahora mis hijos, ¿qué va a ser de ellos? Señor, en este tiempo de violencia, de crisis, ¿dónde voy a conseguir trabajo? Y muchas preguntas, pero no claudiqué de mi fe. Me aferré al Señor con un dolor, no entendía, pero sé, Señor, que tú no me abandonas. Pasó el tiempo, nunca me dejó sin trabajo el Señor, hasta que nos llamó el Señor al ministerio. Uno no entiende al comienzo, pero uno entiende a la luz de la palabra y a la luz de Juan el Bautista, que hay cosas que son buenas para nosotros y pensamos que son buenas aún para nuestra familia. Pero Dios tiene su plan, no es nuestro plan. Dios sabe lo que tiene para nosotros. Y yo entiendo que si yo hubiera seguido en esa empresa, hubiera ido en contra de la voluntad de Dios. Y quizás no estaría con mi esposo en el ministerio. Pero Él usó ese lugar como una plataforma, un lugar de entrenamiento y de capacitación para el ministerio en el cual ahora estamos. Desde ahí, cada trabajo era con gente creyente preparándonos para el ministerio. A veces las cosas no lo entendemos en el momento, pero Dios tiene su plan. No te atrevas a ir en contra del plan de Dios. No te atrevas a hacer cosas. Tú tienes un llamado, tú tienes un ministerio. Dios ha puesto tus ojos en ti como lo hizo en Juan y otros hombres y mujeres de Dios. No te atrevas a hacer tu propia voluntad porque así abortas el plan de Dios que tienes para tu vida. Verso 4. Miren lo que sucede aquí. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Váyanle y díganle a Juan lo que ustedes están oyendo y viendo. Frente a todo esto, Jesús les responde, no le da, mire, sigamos con el siglo, no le da una respuesta clara, sino le dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Esa es la respuesta que le da. No le dice directamente, mira Juan, yo sé que tú estás haciéndote preguntas, por ahora no te voy a responder, no te puedo sacar de la cárcel, tienes que quedarte ahí. No le dice nada, no le dice nada. Frente a Juan, que en ese momento está ahí cavilando y desesperado, diciendo, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué pasa, Señor, conmigo? Tú estás acordándote de los leprosos, de los cojos, de los mancos, de esa gente, y los estás sanando y liberando, y a mí, ¿por qué me has dejado así? Si yo te he servido, si yo te he seguido, ¿por qué me siento solo? ¿Por qué me has abandonado? Todos esos pensamientos venían sobre él. Y el verso 5 quizás no le responde directamente, pero lo que le quiere decir es, díganle a Juan que el trabajo, que el ministerio que él comenzó allanando el camino y preparando el camino para mi venida, ha hecho efecto, ha tenido éxito, ha tenido victoria, porque ahora, mira, se muestran las señales del reino. El reino de Dios ha venido, el reino de Dios se ha acercado, Dios está en medio de su pueblo, Dios ha venido hecho carne. Díganle a Juan que el reino de los cielos se ha acercado, Él ha descendido de los cielos a la tierra, he venido a deshacer toda obra del diablo y que la muerte ha sido derrotada. Son estas señales y estos hechos portentosos del Mesías que Juan tenía que mirar y oír. Que oír. Esas señales evidenciaban que realmente Jesús era el Mesías prometido.
Cuando los discípulos llegan con la respuesta, Juan probablemente en un comienzo no entienda porque él quería que lo liberaran, él quería que lo saque, pero medita, recibe la palabra, en un comienzo no lo entiende, pero él recuerda, aleluya, viene, pasa del olvido a recordar la palabra de Dios. ¿Y qué recuerda? Con esta respuesta de Jesús, le estaba diciendo a Juan, Juan, recuerda al profeta Isaías. Tú sabes lo que dijo el profeta Isaías. El profeta Isaías habló de tu venida, Juan, que tú ibas a venir con un propósito, a preparar el camino del Señor. Y esa es tu misión. Y tú has cumplido tu misión. Juan, ante esta respuesta, toda esa convulsión, toda esa incomprensión, toda esa duda, todo eso que estaba en su corazón y en su mente, él lo que hace es bajar la cabeza. Bajar la cabeza, y entiendan lo que quiero decir. Recordemos cómo murió Juan. Bajó la cabeza en señal de humillación, en señal de decir, ahora entiendo, Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Simboliza una humillación completa al Rey de Reyes y Señor de Señor. Él decía en ese momento, Juan, ya no voy a escuchar mis pensamientos, ni mis dudas, ni mis cavilaciones. Ya no quiero hacer más preguntas. Es hora de escuchar a Dios. Y que esa palabra destruya todo pensamiento negativo y de duda. Y destruya mi propio camino, mi propia idea, mi propia percepción, mis propios sueños, mis propios anhelos personales que no iban de acuerdo al propósito de Dios. Tú y yo hemos sido escogidos, elegidos y llamados para cumplir una tarea, una misión en esta tierra. Y cuando tú la encuentras y cuando tú la entiendes por la revelación de Dios, tú vas a caminar de frente, venga lo que venga. Venga los terremotos, se te mueve el piso. Tú vas a mirar y vas a seguir de frente. Isaías 55, 8 y 9. Repito, Isaías 55. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos y la tierra, así son mis caminos, más alto que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aleluya. Ciertamente, nosotros muchas veces pensamos en poco. Dios piensa en grande. Muchas veces pensamos que lo que estamos haciendo, viviendo, lo que elegimos es lo mejor. Y Dios tiene algo mucho mejor. Pero esto tiene que ver mucho con la obediencia, con la sumisión a su voluntad y conocer el llamado y el propósito para el cual Dios nos ha elegido. No decidas tú escoger tu propio plan. No decidas tú escoger tu propio ministerio. Deja que Dios sea quien lo elija y te envíe. Cuando tú obedeces y sabes, ahí está el Señor de tu lado, como lo estuvo con Juan. Y todo esto termina maravillosamente con el verso 6. Juan entendió, bajó la cabeza, se humilló y dice el verso 6. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Aleluya. Bienaventurado, dichoso, feliz, el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué es lo que está diciendo? Que bienaventurado el que no se escandalice de mí. Bienaventurado, dichoso y feliz el que no haya tropiezo en mí.
Bienaventurado y feliz aquel que a pesar de sus pruebas, su sufrimiento, su dolor, su angustia, no se aparta por causa de mí ni del Evangelio. ¿Cuántos a veces no quieren continuar seguir a Cristo? Dejan la carrera porque no pudieron decir, si Dios está conmigo, ¿por qué me pasa esto? ¿Para qué ya seguir? Y abandonan la carrera. Pero Jesús dice aquí, dichoso tú y yo y todos aquellos que a pesar del dolor, del sufrimiento, de la angustia, de la prueba que puedas estar atravesando, tú dices, yo no me avergüenzo del Señor. Yo sé en quién he creído. No importa lo que venga, voy a continuar hasta el fin y hacer, si eso está en mi vida, si eso está dentro de su plan y su voluntad, así sea. Pero yo no me apartaré de él. Jesús le dijo a Juan, como te dice a ti, Juan, qué bueno que durante el mensaje que yo envié con tus discípulos, tú no me dejaste, tú no te rebelaste, tú no protestaste, tú no me abandonaste, sino al contrario, bajaste tu cabeza para decir, Señor, que se haga tu voluntad. Amados hermanos, en medio de la crisis que estemos pasando, de cualquier índole, no te apartes de Él. No te apartes de Él. Y como lo dijo Juan, cuando vio a Jesús venir a Él, sigue diciendo y sigue proclamando al mundo, Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mi Señor y mi Salvador. Oremos. Recuerda, sus planes son mejores que los nuestros. Que Él nos ayude a no tropezar cuando su voluntad es totalmente diferente a lo que nosotros pensamos o imaginamos. Y recuerda lo que dijo Jesús de Juan, aún después de toda esta pregunta que le hizo Juan a Jesús, que entre los hombres no hay nacidos de mujer, no hay nadie mayor que Juan. Y que Juan era una antorcha que ardía y alumbraba. Una antorcha es una mecha que tuvo que consumirse para proclamar a otros la venida del Mesías. Juan se consumió como mensajero de Dios. Jesús también dijo de él que no ha habido profeta más grande que Juan. Aún no hizo milagros, según la palabra de Dios. Pero Jesús vio su corazón dispuesto y cumplió el llamado, el ministerio para el cual Dios lo había escogido. Sé fiel, hermano. Sé fiel hasta la muerte y Dios nos dará la corona de la vida. Oremos. Ahí donde estás, hermano, y si tú todavía no conoces a Jesucristo, si de pronto no has tenido un encuentro con el Señor, que vives quizás abrumado, desesperado en toda esta situación, sin trabajo, con enfermedad, con muchas cosas en ti, en tu familia. Mira, solo Cristo te puede dar. No solamente te puede indicar el camino por el cual tienes que ir, sino te va a dar salvación y vida eterna. Y va a perdonar tus pecados. Él quiere que dejes tu pecado, que te arrepientas de todos tus pecados y vengas a Él tal como estás. No importa la vida que hayas tenido. Ven y humíllate delante del Señor. Pídele perdón y Él lo hará. Y tu hermano amado, una vez más, sigue fiel hasta el final. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Dios. Por la vida de tu siervo Juan, Señor. Porque Dios, Él fue un hombre, Señor, que atrajo multitudes. Pero que esas multitudes no lo envaneció. Ni siquiera, Señor, hizo que Él se sintiera orgulloso por eso. Porque lo que lo movía a servirte era el llamado que habías hecho.
para que Él preparara tu camino. Y Él cumplió, Señor, su llamado y su propósito. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos frente a todo lo que estamos pasando y viviendo, a cumplir, Señor, porque tú no te has olvidado de nosotros. Tú nos llamaste, nos escogiste, dice tu palabra, aún desde el vientre de nuestra madre, con un plan para cada uno de tus hijos, Señor. Y queremos ser fieles hasta el final, en el lugar, con el ministerio, con los dones que nos has dado, Señor, para tu servicio, Dios. Y si muchas veces, Señor, nos hemos hecho planes personales o proyectos personales, pensando nosotros que es lo mejor, tú, Señor, seas tú, Padre Santo, dirigiendo nuestra vida, hablando a nuestro corazón, haciendo tu voluntad. Porque solamente, Señor, siguiéndote a ti, siguiendo al pastor, tú eres el único que nos puede llevar a pastos frescos, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a no negarte nunca. Venga lo que venga, suceda lo que suceda. Pase lo que pase, Señor. Levantar nuestra mirada a los ojos al cielo y no centrarnos en las cosas terrenales, como dice Pablo, sino mirar al eterno, al invisible, al que nos llamó, nos escogió y nos amó. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos en la situación que estén atravesando. Que su fe no desmaye, que en sus momentos de duda, Señor, que sepan que Dios no los descalifica, sino al contrario, esas dudas vienen para buscar más, para buscarte más a ti, para conocerte más a ti, para conocerte mucho más a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo. Te amamos, Señor. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Gracias sean a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a hacer la despedida. Gloria a Dios. Invito a mi esposo. Muy bien, qué bendición haber escuchado la palabra del Señor pertinente para este tiempo, para estos momentos. Ha sido una gran bendición escuchar a la pastora Gladys con esta palabra que nos ha traído en este día. Estamos felices de haberle escuchado, que usted ahí también, amigo, familia, hermanos en la fe, que han disfrutado de todo este tiempo especial. Gracias al Señor. Quiero, antes ya de despedirnos, animarlos, ¿no? Animarlos a que sigan en sus clases. Sabemos que en los grupos familiares se está trabajando arduamente. Los líderes están haciendo un excelente trabajo con la plataforma de Right Now. Ahí es donde están recibiendo sus clases, no dejen de hacer sus tareas. Hermanos amados, hoy más que nunca tenemos que volver una y otra vez a la palabra del Señor. Así es. Amén. Amén. Muy bien, vamos a recibir entonces, por tanto, la bendición del Señor. Levante sus manos ahí donde usted está. Y bueno, yo voy a bendecirles a todos. Así que dice así: que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, Amén. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Amén. Amén. Los amamos, los amamos. Amén.